Hola, muy buenas a todos. Bueno, estamos en este episodio donde vamos a hablar de la IA al teléfono. Cómo no perder llamadas ni reservas en hotelería. Bien, en este caso tenemos tanto en hostelería como también lo he aplicado en dos clientes, tanto en hostelería como también en empresas de servicios que ofrecen servicios que al final dependen mucho de esa llamada telefónica, de que quieren contratar un tipo de servicio muy específico. Voy a hablar de dos clientes distintos. Uno es un restaurante, el cual el público al cual ellos estaban acostumbrados era un público mayor que estaba muy acostumbrado a llamar, entonces el celular ya sonaba todo el día. Entonces, bueno, ahí tuvimos que buscar una solución porque al final, si el celular está sonando todo el día, alguna solución tenemos que tener. Y la otra opción, y el otro cliente era una empresa que daba servicios. ¿Qué tipo de servicio? Un servicio muy específico también, de cuidado de ancianos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te encuentras con esto, al final tenemos que buscarle soluciones. ¿Por qué? Porque en ambos casos ellos no querían perder esa llamada telefónica que ya estaban acostumbrados, no querían volver a acostumbrar a sus clientes o por ahora intentar de evitarlo. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces llamaban fuera de horario. En la de, vamos a separarlos en dos casos, en la de servicios a veces llamaban por urgencias, entonces claro, al final si ese móvil, esa llamada no se atendía, era un problema porque a lo mejor la persona que tenía que ir a cuidar su persona de mayor, su padre, su madre, quien sea, o sea, no la atendían y no había ido. Entonces, claro, ellos llamaban por teléfono para decir, la persona que tenía que venir a cuidar a mi madre no ha venido, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y así entraban en estas situaciones que les tenían muchos llamados, entonces tenían que filtrar, porque algunos les llamaban para preguntarles, no sé. También además del servicio de este, tenían otro servicio que eran servicios de limpieza. Entonces, ahí es donde entraban que a veces llamaban porque no han venido a limpiar mi piso, que no es tan grave, porque al final ellos trabajaban con Airbnb, entonces son de Madrid, entonces ellos hacían también esa parte, que no era tan grave, pero sí era grave, entonces teníamos que poder dividirlos. Entonces ahí es donde empezamos a buscar una IA al teléfono que te ayude. Hay muchísimas opciones. Yo voy a hablar de una que se llama Darwin IA, la cual tengo buena conexión con ellos y todo. Si alguien necesita implementarla, me puede escribir, lo ayudamos, hacemos todo el proceso. Ellos, si bien acompañan bastante en el proceso, al final también les puedo ayudar. No solamente a interesarse con Darwin, sino a establecer un proceso de trabajo, que fue un poco lo que hicimos con estos clientes, en el sentido de qué pasa cuando me llaman. Justo esta empresa de servicios estaba creando toda una intranet nueva, un sistema interno nuevo, en el cual tenían el sistema de ticket y ahí fue donde lo integramos, hablamos con el desarrollador, nos dijo, sí, tú me envías a través de la API la información y nosotros las categorizamos. Y ahí pusimos alertas, que si entraba una llamada tanto y no se pasaba un tiempo, o sea, entraba una llamada urgente, las cuales nosotros habíamos catalogado y le habíamos pedido a la IA que la catalogue como urgente, que podamos nosotros realmente podamos avisar a otra persona que se encargue de esto, porque al final por algo no estaba avanzando ese problema o no se estaba dando una solución. Después de 20 minutos se enviaba un WhatsApp a las personas encargadas para ver qué pasaba porque no se estaba solucionando ese problema. Entonces esto les da un poco más de tranquilidad. Entonces vamos, si quieren, ahí vamos a ver a Darwin. Bien, Darwin es esta, estamos aquí, los que no lo están viendo, porque están en YouTube o en Spotify, o bueno, en Spotify ya lo pueden ver, pero los que están, perdón, los que no lo están viendo, que están en Apple o en Apple Podcast o en algún podcatcher, viendo esto, pueden ir al YouTube o pueden ir a Spotify, que también cargo los vídeos ahí, para que ustedes puedan ver este contenido en video. Entonces, básicamente esto, delegamos con los clientes a empleados con IA y ellos tienen como diferentes perfiles, se están integrados con muchísimas herramientas, Zapier, bueno, y un montón más. Y aquí es donde podemos ver un poco la plataforma en lo que se encuentra. Cuando llega un nuevo llamado, la persona lo atiende y dice, bueno, vamos a gestionar esto, vamos a contestarle, vamos a ver si lo tenemos que transferir o no y demás. Entonces, aquí es donde ellos colocan, por ejemplo, colocan un ejemplo de una persona interesada en, a ver si puedo acercar o no me deja. No me deja acercar. ¿Por qué no me deja acercar?
Bueno, no me deja hacer zoom. Una persona que está interesada en comprar un coche, entonces, bueno, le pregunta si tenemos alguna promoción y demás. Entonces ahí podemos decirle, bueno, si quiere, está interesado en una promoción, lo enviamos aquí o allá. Entonces al final lo vamos derivando con la persona correspondiente. Que era un poco lo que hacíamos aquí. No, es que no me ha llegado el pago de tal persona. Bueno, se envía a la persona de cobranza. Si estaba ahí, se derivaba directamente de esa llamada a esa persona. Y si no, se tomaban los datos y les decía, te volverá a llamar de tal día, en tal horario y listo, porque al final no es algo urgente. Entonces, si me decían, es que no ha venido la persona que tiene que cuidar a mi padre, a mi madre, lo que sea, bueno, se buscaba otro camino, se colocaba como una incidencia urgente, se intentaba derivar el número de teléfono si no había respuesta de ese lado. Esa incidencia también a los 20 minutos se activaba un recordatorio a todos para que se te pueda gestionar lo más rápido posible. Y también aquí, utilizando esta misma plataforma, lo que hicimos fue, bueno, básicamente eso, aplicar la IA como un poco filtro de entrada para saber a quién tenemos que enviárselo. Que sería el recepcionista de toda la vida, que al final tampoco, aunque tengamos un recepcionista, no podemos estar siempre ahí. Siempre alguna llamada se nos va a pasar. Y aquí también los invito, ya que estoy un poco trabajando con ellos y colaborando, a ver esta página que se llama vitalcall.es. Aquí, por ejemplo, si no queremos tener una IA que atienda a nuestros clientes y hacer toda una integración compleja y demás, lo que podemos hacer es utilizar vitalcall.es, que es básicamente un buzón de voz con inteligencia artificial. Esto está muy pensado para el sector médico, en el cual te relaciona diferentes, o sea, entiende, contesta la llamada, la prioriza y la categoriza, que está muy bien explicado, y mejora la experiencia, porque al final tienes alguien que recibe la información, la prioriza, la categoriza para que después puedan volver a ser contactados y sea mucho más eficiente y entendamos por qué nos está llamando y demás. También entiende un poco las emociones, si tiene ansiedad, preocupación, si, bueno, si tiene intensidad alta, baja y demás. Si quieren podemos ir a ver, no sé si está en el dashboard. Bueno, podría buscarlo después si quieren. A ver, aquí. Creo que es esta. Em, Aquí pueden ver un poco cómo se vería internamente. Yo recibo una llamada y aquí podemos ver si, por ejemplo, este que es oftalmología, que es urgente y demás. Hola, buenas tardes, soy Javier. Llamaba para ver si podía dar una cita para el jueves que viene. Por favor, oftalmología. Saludos, gracias. Entonces aquí ya la persona puede tomar la decisión de poder ver, ya saber si es urgente, podemos filtrar por urgencia o no, y además aquí tenemos el filtro por urgencia. Y entonces nos centramos realmente en las llamadas y la vamos priorizando, y una vez que ya la tenemos lista, en este caso que están acá en el estado de cambiamos finalizada, se nos iría a otro lado. Entonces, eso es importante, que podamos irlo trabajando de esa forma y que otra opción con menos IA. Entonces, esto siempre me gusta mostrar diferentes opciones. Tenemos Darwin, que tiene 100% inteligencia artificial, y tenemos VitalCall, que es una herramienta que creo que puede valerle a la mayoría de las personas. Obviamente los precios son muy distintos. VitalCall es mucho más económico, pero bueno, eso ya lo dejo a ustedes que averigüen. Si quieren utilizar cualquiera de las dos herramientas, tanto Darwin como VitalCall, me pueden decir y yo encantado de ayudarlos a que la empiecen a utilizar, tanto una como la otra. Entonces, aquí lo que estábamos hablando un poco, ¿el problema cuál era? Que no teníamos unas llamadas perdidas, reservas fuera de horario, el personal saturado atendiendo en teléfono, cuando al final tenemos personas ahí también, tanto en el restaurante como en los servicios, porque en el restaurante lo que nos pasaba es, claro, estaban atendiendo a la persona ahí, estaban ubicándola, a la vez sonaba el teléfono, nadie atendía, bueno, y así un poco lo fuimos haciendo utilizando estos sistemas. ¿Ambos tienen inteligencia artificial? Sí. Pero bueno, uno es conversacional y el otro es una opción de me queda ahí la llamada perdida, pero tengo la información para volverlos para llamarles nuevamente y ver qué pasó. Entonces, bueno, esto fue un poco lo que implementamos. También utilizamos la API de WhatsApp, en este caso para hacer ciertos avisos cuando que las personas, que todos estén, que a todos les llegue la información. Entonces, eso me pareció interesante. Esto, ¿en qué se tradujo? Vamos a un poco a los números. Bueno, la captación de llamadas al final pasa a ser un 100%. Si bien el buzón de voz, por ejemplo, ustedes podrían pensar, bueno, Vital Call
Pero claro, en el buzón de voz tenemos que ir, escuchar, esperar, ver qué nos dicen para poder ahí recién poder hablar. Y en el caso de Darwin no tenemos buzón de voz, sino que ellos ejecutan el proceso que nosotros les indiquemos. Básicamente tenemos como un prompt en la IA y le decimos, hasta acá tú actúas, hasta aquí llama esta función, hasta aquí, bueno, tenemos diferentes opciones así para irlo haciendo. Entonces, en ambos soluciones, la captación de llamadas es un 100% y esto, por ejemplo, en el restaurante los llevó a un 45% de aumento en reservas durante el fin de semana para cambiarlas a la semana. ¿Qué pasó? Que a veces llamaban para la semana, el fin de semana, entonces al final terminaban yendo y cuando terminaban no yendo porque al final no la gente cogió el teléfono, entonces llamaban a otro lado y reservaban otro lugar. Entonces, durante la semana, porque el fin de semana ya lo tenían petado, durante el fin de semana se invitaba un poco a tomar citas durante la semana, que bueno, al final eso fue un poco un buen resultado porque a veces es cuando las personas querían llamar o tenían tiempo para llamar y llamaban. Y también se notó mucho, por ejemplo, en el caso de restaurantes, ellos hacían muchas veces bautismo, comuniones y demás. Y a veces ellos sí llamaban, no sé, un viernes por la tarde, un viernes por la tarde-noche, un día, no sé, en cualquier horario, y ellos a lo mejor no estaban trabajando o estaban a tope en ese momento, y entonces podían recibir la información y después llamarle y decirle, ah, bueno, lo que usted quería era esto, bueno, hablar un poco de lo que necesitaban para la comunión, si necesitaban alguna organización así más especial. Entonces, se ahorró mucho tiempo telefónicamente, es difícil de medir esto, pero se ahorra mucho tiempo con este tipo de herramientas. Entonces, esto pierden un 30% más de llamadas. Entonces, que al final eso tenemos un 24/7 atendiendo el teléfono y recibiendo esas llamadas. Así que eh, estas objeciones que me decían mucho, los clientes odian los robots, bueno, con una IA conversacional se pasa un poco y con VitalCall también, porque al final VitalCall nos da esa solución de que si el cliente odia los robots, VitalCall básicamente lo que hace es recibir la información, pasarla por una IA, escribirnosla para que no tengamos que escuchar mensaje por mensaje. Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Familia, queridos compañeros que están aquí escuchándonos semana a semana, recapitulando un poco los resultados de las dos empresas, era esto, poder atender todas las llamadas y poder ser un poco más prácticos en el día a día y más eficientes a la hora de poder seguir recibiendo llamadas que hoy en día cada vez se utiliza menos, pero hay ciertos sectores que es muy difícil salir de ahí. Así que nos vemos la semana que viene. Espero que les haya gustado este episodio. Y bueno, lo que necesiten, ya saben, pueden ir a margari.co para que los pueda ayudar, tanto con VitalCall como Darwin. Estoy abierto a poder ayudarlos a mejorar esos procesos y a recibir más llamadas. Nos vemos en el siguiente episodio. Será hasta la semana que viene. Adiós.